Carlos Marx, grandes filósofos. La Comuna Francesa. En los primeros días de 1867, el gobierno francés y la Confederación Alemana se enfilaron hacia un conflicto bélico, mientras que los periódicos oficiales de Francia trataban de sembrar el odio contra los alemanes. Los miembros de la Asociación Internacional Obrera mandaban mensajes de simpatía a los obreros germanos, en un intento por evitar el chauvinismo burgués. Cuando Marx se enteró de esto, se convenció de que su semilla comenzaba a dar frutos. Al mismo tiempo, el filósofo luchaba de manera activa por la liberación del pueblo irlandés, que había sido dominado por la burguesía inglesa. Con la ayuda de Engels, Marx profundizó sus conocimientos acerca de la historia irlandesa. Después de sumergirse en los libros especializados, llegó a una conclusión. Si el proletariado de Inglaterra quiere triunfar sobre la burguesía, es necesaria la liberación de Irlanda. Marx, a través de discursos y volantes, llevó el mensaje a los trabajadores. Pero no estuvo solo. Su hija mayor, Jenny, fue una de sus principales colaboradoras. La joven publicó diversos artículos en la prensa francesa, en los cuales denunciaba el trato brutal que se les daba a los revolucionarios irlandeses cuando eran encarcelados. Sus sentencias fueron escuchadas por el pueblo y el gobierno inglés, que no tardó en liberar a varios patriotas irlandeses. Si los miembros de la Asociación Obrera Internacional se habían expandido por casi todas las naciones europeas, era inevitable que llegaran también hasta el nuevo continente. Así quedó demostrado cuando un inmigrante alemán radicado en Estados Unidos solicitó a Marx una sección de la Asociación Obrera para instalarla en Nueva York. El filósofo estimuló el proyecto y trató de mantenerse informado gracias a su constante correspondencia con obreros alemanes que trabajaban en Estados Unidos. Cuando un conflicto entre Inglaterra y Estados Unidos estuvo a punto de estallar, Marx escribió sendos mensajes a los obreros estadounidenses. En ellos les instaba a no apoyar a una guerra que sólo podría formar las cadenas de los trabajadores libres, en lugar de quebrar las de los esclavos. Pero había más tareas que completar. Cuando los obreros de Francia, Bélgica y Suiza entraron en conflicto con sus patrones, el filósofo no tardó en apoyarlos. Organizó colectas de dinero, mandó mensajes de apoyo e hizo cuanto pudo para que los trabajadores no cejaran en su intento por exigir una vida digna. En cuestiones políticas también tuvo una enorme trascendencia, especialmente en Rusia. Junto con su amigo Engels luchó para que el movimiento democrático revolucionario fuera una realidad en aquel país. Ambos comprendían que este movimiento sería una fuerza de combate contra el gobierno zarista. Pronto dos de los más importantes revolucionarios rusos, N. G. Chernevsky y N. A. Dobrolyub, solicitaron a Marx que fuera su representante en el Consejo General. El filósofo, por supuesto, aceptó la solicitud y desde entonces se desempeñó como corresponsal de Rusia. El campo para que las ideas de Marx tuvieran resonancia estaba rindiendo sus frutos. Dos de sus más grandes camaradas, Bebel y Liebknecht, habían obtenido importantes puestos públicos en Alemania. Esto era todo un logro, ya que se trataba de los primeros representantes políticos de los obreros revolucionarios. Desde su tribuna se dedicarían a señalar el militarismo prusiano y las injusticias que cometía el gobierno de Bismarck en contra del proletariado. En el verano de 1869, Marx y sus camaradas organizarían un Congreso General de Obreros. La intención era reunir a los máximos representantes obreros para fundar un partido revolucionario del proletariado alemán. Así fue como
Se creó el Partido Socialdemócrata, que estaría bajo el liderazgo de Weber y Liebknecht. La principal exigencia del nuevo partido era la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, idea netamente marxista. El Partido Socialdemócrata Alemán sería la fuerza política que se enfrentaría una y otra vez contra el militarismo prusiano y la burguesía. Era, en resumen, el primer partido obrero con base marxista. Sin embargo, los enemigos del marxismo abundaban, incluso en el seno de la Asociación Obrera Internacional. Era el caso de M. A. Bakunin, un inmigrante ruso que formaba parte de la asociación y que era conocido por sus ideales anarquistas. Bakunin se oponía a la organización del proletariado, era además un adepto a la revolución armada. Marx no tardó en darse cuenta de que aquel hombre representaba un serio peligro para la Internacional, así que hizo todo lo posible por segregarlo a dicho elemento. Mientras tanto, una noticia lamentable recorría Europa. El emperador francés Napoleón III declaraba la guerra a Prusia. Las escaramuzas no se hicieron esperar y tampoco la respuesta de la Asociación Obrera. Carlos Marx se reunió de inmediato con sus principales compañeros para discutir las medidas que se debían adoptar. En los días subsecuentes se dedicó a elaborar un mensaje en contra de la guerra. Como entenderá el lector, nuestro protagonista era un enemigo de los conflictos bélicos, pues tenía la convicción de que las clases militares y burguesas habían luchado solo por sus intereses a través de la historia, sin importarles la cantidad de sangre derramada. Con una visión extraordinaria predijo que el vencedor de esa lucha sería el gobierno prusiano, pues Francia había sido debilitada por la corrupción y el mal manejo de la economía. Además, Prusia era la primera potencia militar del momento. La historia le dio la razón, pues el 2 de septiembre de 1870, Napoleón III se rendía en la fortaleza de Sedán. Pero la ambición de Bismarck era mayor que lo que Marx sospechaba. El dirigente prusiano no se conformó con derrotar a su enemigo, sino que deseaba anexar los territorios de Alsacia y Lorena al reino de Prusia. Marx movilizó a las fuerzas obreras de Alemania para que se solidarizaran con los franceses. Sin embargo, mítines desplegados y volantes no fueron suficientes para que la fuerza y la ambición de Bismarck se menguaran. Así, en los primeros días de 1871, el estratega prusiano despojaba a Francia de los territorios de Alsacia y Lorena, y le obligaba además a pagar enormes multas por los gastos de guerra. Las tropas alemanas, como era de esperarse, permanecieron en suelo francés mientras se saldaba la deuda. Mas el 18 de marzo de 1871, un hecho de trascendencia histórica reanimó al filósofo alemán. Los obreros franceses se habían negado a entregar las armas. No obstante las amenazas y el ataque del ejército, los obreros se mantuvieron firmes en su posición. Thiers, opositor de Napoleón III, estadista y a cargo de la nueva administración francesa, huyó a Versalles junto con su gabinete. Ante tal hecho, los trabajadores no tardaron en apoderarse de París. Se convocó a una elección general y el 26 de marzo se eligió el Consejo de Comuna. Esta era la primera vez en la historia que los obreros alcanzaban el poder político. La Comuna, como se conoció a la organización proletaria francesa, hizo cambios drásticos al orden social y político. Reemplazó al ejército reaccionario por el armamento general del pueblo. Abolió la burocracia de jueces y funcionarios. Propuso derechos que antes no tenían las mujeres y emitió decretos para la protección del trabajo, la supresión de la renta y el impulso de nuevas cooperativas.
Al conocer estas noticias, Marx escribiría a sus amigos con gran entusiasmo: qué elasticidad, qué iniciativa histórica, qué capacidad para el sacrificio, las de estos parisenses. Después de 6 meses de hambre y ruina provocados por la traición interna, más que por culpa del enemigo exterior, el pueblo se levantó bajo las bayonetas prusianas, como si nunca hubiese habido una guerra entre Francia y Alemania, y el enemigo no estuviera todavía a las puertas de París. La historia no conoce otro ejemplo de grandeza. Por desgracia, la respuesta reaccionaria no se hizo esperar. Thiers organizó un ejército con un buen número de refuerzos prusianos para someter a los sediciosos. Pronto la masacre se hizo presente en las calles de la ciudad luz. Mientras los obreros defendían con heroicidad París, el ejército de Thiers avanzaba con paso firme hacia la reinstalación de este en el poder. Las fuerzas proletarias no pudieron resistir y fueron vencidas. El resultado fue funesto: 30.000 comuneros asesinados y 60.000 encarcelados. El gobierno francés reinstalado tomó medidas precautorias. Una de las principales fue exterminar todo tipo de asociación y movimiento obrero. Quien perteneciera a la Asociación Obrera Internacional sería declarado un criminal. Bismarck, por su parte, consiguió que Weber y Liebknecht fueran sentenciados a 2 años de cárcel por alta traición. La Asociación Obrera Internacional fue prohibida en España, mientras que el Papa Pío XI calificó a sus miembros como servidores del demonio. En Londres la situación no podía ser más tensa. El espionaje policial concentraba sus fuerzas en vigilar las actividades de la familia Marx. Se cuenta que cuando Jenny y su hermana Eleanor visitaron el sur de Francia, fueron arrestadas. La policía las obligó a desnudarse y a someterse a un registro. La pregunta principal de los oficiales era: ¿dónde está Paul Lafargue? Este era un activista de la Internacional que había participado codo a codo con la Comuna y que era esposo de Laura, segunda hija del matrimonio Marx-Westphalen. Jenny y Eleanor se comportaron con valentía y no dijeron una sola palabra acerca de su cuñado. En breve conseguirían su libertad. La amenaza de Bakunin y sus seguidores seguía presente dentro de la Internacional. El exiliado ruso comprendió que podía aprovechar la confusión, desorganización imperantes para apoderarse de la Asociación Obrera. Marx junto con Engels se dedicaron a convencer a los obreros de que Bakunin era un impostor y un peligro para la Internacional. En septiembre de 1871 ambos bandos tuvieron la oportunidad de enfrentarse. Fue con motivo de un congreso organizado en Londres que Marx hizo una defensa airada a sus teorías. Los anarquistas no tardaron en responder con insultos y ataques directos. Días después se dedicarían a repartir volantes y carteles donde acusaban a Marx y a Engels de ser unos antirrevolucionarios. Además hicieron todo lo posible por apropiarse de los principales cargos en la Internacional. Marx instigó a sus camaradas del mundo a que defendieran la asociación de aquella amenaza llamada Bakunin. Con bases desacreditaba la acción de este personaje, al tiempo que desenmascaraba sus intenciones. La oportunidad para vencer definitivamente a los anarquistas no tardó en llegar. Fue en La Haya en septiembre de 1872, cuando Marx dio el golpe definitivo al anarquista Bakunin. Además de señalar en su discurso los ataques de los gobiernos francés, alemán e inglés contra la Internacional, advirtió del enorme peligro que representaban los anarquistas. Los principales dirigentes de la Internacional se dejaron convencer por su líder y expulsaron a Bakunin de la organización. Pero la mayor sorpresa que se llevaron los asistentes a la reunión fue la última propuesta de Marx.
trasladar el Consejo General de la Internacional a Estados Unidos. La noticia fue inesperada, aunque su fondo fue muy coherente. Con esta decisión pretendían alejar el Consejo de los espías europeos y de personajes nefastos como Bakunin. La hiperactividad de Marx actuó en contra de su salud. Unos meses después del Congreso en La Haya, sufriría los estragos del trabajo y los desvelos. Jaquecas e insomnio le afectaron al grado de que se temía un ataque de fatiga. El filósofo no pudo más y debió guardar reposo. Los doctores coincidieron en que Marx debía reducir su trabajo científico al mínimo. Aunque estaba obsesionado con terminar su gran obra, El Capital, no le quedó más remedio que obedecer las indicaciones de los especialistas. Creyó que en los balnearios de Inglaterra conseguiría el tan ansiado alivio, pero se equivocaba. Fue necesario que se trasladase a una región mucho más templada, como Carlsbad, ubicada en Alemania, cuyas aguas termales eran famosas por sus propiedades curativas. Después de su estancia en Carlsbad, tuvo una leve mejoría. En realidad, su mejor bálsamo era la compañía de Engels. Según revelaciones de su hija Jenny, Engels actuaba sobre Marx mejor que cualquier medicina. Cuando lo llevaba a hacer una caminata, vemos a el general Engels todos los días y paseamos muchas veladas alegres juntos. No obstante la compañía de su gran amigo, Marx se enfilaba hacia el periodo final de su vida.